Hola, buenas tardes. En este trabajo queremos contestar las preguntas que se nos asignaron para la tarea y vamos a contestarlas. La primera pregunta es, ¿qué es la posición del derecho civil? La posición del derecho civil es el poder que las personas tienen sobre los bienes o derecho en una virtud, de la cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. Este derecho se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y alcanza el rango de su garantía constitucional al establecer el artículo 16 que nadie puede ser molestado en su presencia, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos de la posesión de derecho civil? La posesión tiene dos elementos principales que son esenciales en la configuración de dichos elementos, los cuales son corpus, básicamente son las cosas de las que se habla en sí, y animus ram sibi habendi, la interacción de tener la cosa y que sea propia, comportándose hacia ella desde la perspectiva que tomaría un dueño. La pregunta número 3 dice, diferencia entre posesión y propiedad. A pesar de compartir ciertas similitudes, la posesión y la propiedad no deben confundirse, sobre todo cuando agregamos un ámbito jurídico. Cuando consideramos algo en posesión, los bienes o los derechos pueden ser usados y disfrutados de la misma manera eh, que en la propiedad. Sin embargo, apre apreciamos la diferencia con el hecho de que en la propiedad, además del derecho del uso y disfrute de la cosa, exige el derecho de la disposición de las cosas, lo cual no aplica con la manera de posesión. No toda posesión implica la propiedad, es importante tener eso en cuenta. Respecto a la posesión, podemos apreciar en los artículos 790 al 839 del Código Civil de Nuevo León, donde se establecen que las normas jurídicas relacionadas al tema. Pregunta número 4. Conforme al derecho civil establecido, ¿qué tipo de posesión tiene cada una de las personas físicas y morales apreciadas en el reto saber? José Carlos Arismendi, José Javier y Arturo Arismendi Olivares, Amando Olivares, Juan Fernando Arismendi, María del Carmen Osario e Inmuebles del Centro S.A. DCB. Posesión de buena fe, posesión de mala fe, posesión originaria, posesión derivada. José Carlos Arismendi tiene posesión originaria. José Javier y Arturo Arismendi Olivares tienen posesión derivada. Amando Olivares tiene posesión derivada. Juan Fernando Arismendi, posesión de buena fe. María de Carmen Orozco, posesión de buena fe. Inmuebles del Centro S.A. de CB, posesión de buena fe. Pregunta número 5. Investigue y defina si un bien adquirido en donación puede formar parte de la sociedad conyugal. Y la respuesta es no. Dentro de los bienes adquiridos no pueden formar parte de la sociedad conyugal. Se encuentran los bienes adquiridos por herencia, los bienes adquiridos por legado, los bienes adquiridos por donación, los bienes adquiridos por don de fortuna. O sea, por ejemplo, ganar la lotería. Ese sería un ejemplo de un bien adquirido por don de fortuna. Pregunta número 6. Investigue y establezca qué es el usufructo. Según lo establecido por la ley, el usufructo permite adquirir una propiedad o algún tipo de derecho real por medio de la posesión del transcurso de tiempo. Para completar esto, la licenciada Sonia Reynoso define el usufructo como un derecho real, temporal o vitalicio, el cual autoriza al usufructuario a disfrutar como el propietario mismo de una cosa perteneciente a otro, con la carga de conservar la sustancia, es decir, para poder hacer actos sobre las cosas o bien usufructuado para dichos actos que limitan usar la cosa y percibir los frutos de la misma, sean naturales, industriales o civiles. Pregunta número 7 y la última pregunta. ¿Qué define la copropiedad? Roger Villegas, en Comprendido el Derecho Civil, establece que lo comprendido, que la copropiedad sucede cuando una cosa o derecho patrimonial pertenecen pro individuo, indiviso, a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de las cosas, sino derechos de la propiedad sobre todos y cada una de las partes de las cosas en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota.
En otras palabras, la copropiedad existe cuando un bien conforma parte del patrimonio de un grupo de dos o más personas, donde el derecho se extiende hacia todo el bien, no solo hacia una sola parte. Y bueno, esto es todo. Los integrantes del equipo son María José Villegas, Ana Karen Álvarez, Mario Alberto y su servidor, Arnero Chareta Costa. Muchas gracias.